no gold is not enough. ¿Qué tal, cracks? Bienvenidos a un nuevo video, sin antes mencionarles que apoyen y le den mucho cariño a estos videos dejando su me gusta y suscribiéndose a todas mis demás redes, que estaré dejando en la descripción. En este video estaremos hablando de los componentes del sistema de inyección diésel, así que comenzamos. Tanque de combustible. Es un contenedor seguro para líquidos inflamables que suele formar parte del sistema del motor y en el cual se almacena el combustible que es propulsado mediante la bomba de combustible o liberado como gas a presión en un motor. Los depósitos de combustible varían considerablemente de tamaño y de complejidad, desde un diminuto depósito de butano para un mechero hasta el depósito externo de combustible criogénico multicámara de un transbordador especial. Bomba de transferencia de combustible, más conocida como bomba manual. La bomba manual está instalada junto a la bomba alimentadora y sirve para eliminar burbujas de aire del sistema diésel, lo que comúnmente se conoce por sangrar el sistema diésel. Filtro de combustible. Sirven para que los componentes del sistema de inyección alcancen el desempeño deseable, por lo que es necesario que el combustible que se va a inyectar esté completamente libre de impurezas, siendo que vehículos pesados necesiten filtros dobles por la densidad del diésel. Bomba de inyección. La bomba de inyección en línea están instaladas junto al motor y son accionadas por el mismo motor del vehículo. Cada cilindro del motor está conectado a un elemento de la bomba, que están dispuestos en línea, por eso se llama bomba en línea, y su función es suministrar de combustible, en este caso diésel, al motor. Después, marcas de componentes desarrollaron las bombas de inyección rotativas que se adaptan mejor al mayor número de revoluciones de los motores de los automóviles y tenían, con respecto a las bombas en línea, las siguientes ventajas: menor peso y volumen. Los caudales inyectados en cada cilindro son iguales. La velocidad de rotación máxima es elevada. La inversión del giro del motor es imposible. Menor precio. Dispositivo eléctrico de corte de combustible. Sirve para evitar que el motor se revolucione excesivamente al tener el vehículo con el motor, o desacelerar para aumentar la retención y evitar el gasto innecesario de combustible. Sensor de temperatura del combustible. Este sensor proporciona una señal a la SM para optimizar el consumo de combustible. La SM utiliza la señal de temperatura del combustible para ajustar los cálculos de la proporción del consumo de combustible por cambios en la densidad del combustible en función de la temperatura. Sensor de recorrido de la cremallera de control. Un sensor de anillo de cortocircuito indica la posición de la varilla o cremallera de control a la unidad de control del motor, de forma que se establece un control de lazo cerrado. El sensor, también llamado sensor de recorrido de la varilla de control. Solenoide actuador de la cremallera. La función principal del solenoide es accionar la cremallera mediante un engranaje para permitir el paso correcto del combustible. Sensor de revoluciones y sensores de ángulo de giro. Miden el número de revoluciones actual de la bomba rotativa, determinan la posición del ángulo momentáneo bomba y árbol de levas del motor y miden la posición de regulación momentánea del variador de avance. Tobera de inyección. Las toberas son componentes de extremada precisión responsables de pulverizar finamente el combustible en la cámara de combustión del motor. Cuanto mejor es la pulverización, mayor será el rendimiento del motor. En consecuencia, se
Obtiene más economía de combustible con menor emisión de gases contaminantes. Sensor de la temperatura del refrigerante C1TS. Este sensor activará el sistema de protección del motor si la temperatura del refrigerante cae o aumenta bajo o sobre las especificaciones programadas en la SM. Sensor de posición del acelerador TPS. Este sensor es parte del acelerador de pedal del conductor que reemplaza la cabina mecánica. A la unión del acelerador del motor, este sensor convierte el movimiento que realiza el operador en el acelerador en una señal para la SM mediante un potenciómetro. Esta señal se desglosa de un potenciómetro de 1023 coulombs, que significa fases distintas. Este sensor ofrece las ventajas de una autocalibración, no requiere lubricación y la eliminación de problemas de uniones no deseadas por congelación de sus componentes. Switch de retraso de embragado. Este dispositivo permite al ECU saber el momento justo a presionar el embrague pedalos y este llega a tener un retraso para de esta manera tener sincronizado el sistema de inyección. Unidad del operador. El operador de un motor equipado con DDS debe saber la importancia del sistema de advertencia de este vehículo para poder detener el vehículo con seguridad en caso de un mal funcionamiento del motor. El operario, al verse enfrentado a una situación de disminución de la potencia sin saber cómo funciona el sistema, pudiera dar lugar a una parada del vehículo en un lugar inseguro, con la posibilidad de daño del vehículo y peligro para la seguridad del operador. Lámpara de advertencia y conexión para diagnóstico. La señal de advertencia llama la atención a los procedimientos que se deben de seguir al pie de la letra, porque da aviso que un elemento del sistema tiene algún defecto en el funcionamiento. Odómetro. Es aquel que calcula la distancia total o parcial recorrida por el vehículo en la unidad de longitud en la cual ha sido configurado a metros y millas. Su uso está generalizadamente extendido debido a la necesidad de conocer distancias, calcular tiempos de viaje o consumo de combustible. SU es una unidad de control electrónico que administra varios aspectos de la operación de combustión interna del motor. Determinan la cantidad de combustible, el punto de ignición y otros parámetros, monitorizando el motor a través de sensores. Sensor de temperatura de aire de admisión IAT. El IAT detecta la temperatura del aire entrante en los vehículos equipados con un sensor MAP. El IAT se encuentra en un paso de aire de admisión en los vehículos con sensor de masa de aire. El IAT es parte del sensor MAF y IAT está conectado a la terminal de THA en la SM. El IAT se utiliza para la detección de la temperatura ambiente en un arranque en frío y la temperatura del aire de admisión mientras el motor se calienta. El aire entra. Sensor de presión sobre alimentación. Este sensor mide la presión absoluta reinante en el tubo de admisión y el motor respecto a un vacío de referencia y no respecto a la presión ambiente. De este modo es posible determinar la masa de aire con toda exactitud y regular la presión de sobrealimentación con arreglo a la necesidad del motor. Turbocompresor. Es un sistema de sobrealimentación que usa una turbina centrífuga para accionar mediante un eje coaxial, con ella un compresor centrífugo para comprimir gases. Este tipo de sistemas se suele utilizar en motores alternativos, especialmente en los motores diésel. En los motores sobrealimentados mediante este sistema, el turbocompresor consiste en una turbina accionada por los gases de escape del motor de explosión, en cuyo eje se fija un compresor centrífugo que toma el aire a presión atmosférica después de pasar por el filtro de aire y luego lo comprime para introducirlo en los cilindros a mayor presión. Switch de encendido.
Switch de encendidos: el interruptor que arranca el motor, ya bien sea a través de la llave. El más antiguo y habitual, o con la novedosa keycard que tras introducirla en su ranura de vida, si se pulsa el botón Start y Stop, el motor se pone en marcha o se para. Bujías de precalentamiento. Las bujías de precalentamiento o bujías incandescentes son dispositivos dotados de una resistencia eléctrica y accionados desde la llave del encendido, que se utiliza para facilitar el arranque en frío de los motores de combustión interna, especialmente los diésel. Al arrancar el motor diésel necesita comprimir el aire admitido y calentarlo alrededor de 900 grados centígrados para que se inicie la combustión. Válvula de presión. Está instalada sobre el elemento y su función es permitir el paso de combustible del elemento hacia las cañerías de presión. Cuando se apaga el motor, la válvula cierra para impedir el retorno de combustible al interior de la bomba, manteniendo la cañería llena, lo que facilita el siguiente arranque. Los problemas con este componente harán que el motor tarde mucho para arrancar, perjudicando la batería y el motor de arranque. Es un componente de mucha precisión que se desgasta con el uso. Portaválvulas IP. Instalado sobre la carcasa de la bomba, su función es acomodar la válvula de presión, haciendo la conexión entre la bomba y la cañería. Cuando presenta problemas, generalmente empieza la fuga perdida del combustible diésel.